Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Obsesión del Más Allá, temas oscuros. Yo soy Aarón y se encuentran Benjamín y Luis. Benjamín, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, Cini, muy a gusto y esperando ese tema que vamos a tener hoy, que se escucha muy interesante, ¿eh? Luis, ¿qué onda, Luis? ¿Cómo estás tú? Ya sabes, siempre listo para otro episodio de Obsesión del Más Allá, temas oscuros. Tenemos un episodio muy interesante el día de hoy. Es una historia que nos mandó uno de nuestros seguidores desde la Argentina. El señor Daniel Olegui nos mandó una historia sobre unas experiencias que tuvo él. Una expedición. De una expedición que tuvo durante su tiempo de militar en Francia, de hecho en París, en las catacumbas de París. Suena muy interesante, la verdad. Es una historia muy, muy interesante. Nos las mandó, leímos la historia completa. Y sí, es algo muy, muy bueno. Nos dio el permiso para compartirla aquí con todos ustedes. La historia esta empieza sobre de la expedición esta de las catacumbas, ¿verdad? No, para empezar, el significado ya sabemos de catacumbas. Es algo como cementerios subterráneos que fueron dichos por los cristianos de tiempos de antes, de cuando antiguos. Se bautizaron como catacumbas. Pues catacumbas es una serie como de túneles también, ¿verdad? Que sí, está debajo también, de París. De París. Te das cuenta, las catacumbas fueron como fue bautizado como un cementerio subterráneo. Se podría decir en las temas de cristianos en ese tiempo. Se dice que hay al menos 230 kilómetros. De túneles en túneles. estas de hecho, catacumbas. En París, me refiero casi toda la ciudad de París, se podría decir que son terrenos de catacumbas. Túneles y laberintos. ¿Cómo creen ustedes que se haya creado estas catacumbas? Primero se hicieron esas catacumbas y la ciudad de París se creó sobre arriba, la construyeron encima de ella, o se escarbó. Yo pienso que se fue construyendo la ciudad. Yo pienso que empezó con los subterráneos, como se cuenta, fueron haciendo cementerios, todo ese terreno. Después se empezó a construir todo arriba y todo eso. Fue cuando empezó a crecer la ciudad de Francia, yo pienso. Porque en esos tiempos era tiempos de guerra, todos sabemos que para cada país en esos momentos era guerra y guerras. O sea, entonces la ciudad de París ya estaba construida o estaba apenas creciendo, ¿verdad? Estaba creciendo, yo pienso, la ciudad. Y a las afueras de la ciudad me imagino que han estado construyendo o haciendo los que son los cementerios, todo esto. Y ya con el tiempo la ciudad de París fue expandiendo más y creo pues entonces sería de que la construcción de estos nuevos hogares se fueron haciendo encima, por arriba de arriba de los cementerios subterráneos que así tenían. Es, ¿no? Así que entonces cuando construyeron todo esto, dejaron túneles, acceso todavía para todavía ahí estoy ahí. Ajá. Tal parece que sí. De hecho es el cementerio más grande del mundo. Y de hecho ahorita pues lo están usando más o menos como algo turístico, lo usan, pero haz de cuenta, todos sabemos que no te puedes adentrar adentro de los túneles. Que más o menos hay como algo turístico que serían como unos 300, 400 metros para gente que vaya a tomar fotos o cosas de ese tipo. Porque más adentro te puedes perder, hay demasiados, como dice, túneles diferentes que hay varios investigadores que no pueden hacerlo, ¿sabes? No puedes llevar ni a alguien un guía tampoco porque no hay lugar para entrar a ese lugar. Hay acceso, pero para lo turístico, ¿verdad? Al lado pero turístico, muy pero hasta metros, ciertas áreas. Porque sabemos que hay varios historiadores, antropólogos que se quieren inspeccionar más adentro y sabemos que varios nunca hemos sabido qué pasó con ellos. Se dice que hay más de 6 millones de almas ahí adentro, ¿eh? De tanto tiempo, ¿desde qué tanto tiempo crees que haya sido esto? Empezó desde el siglo I, dicen. Desde el siglo I empezó esto. Pero en el siglo XVIII, que viene siendo como específicamente en 1955, quitaron para gente turistas, pues. Cerraron el acceso a toda el área completa. Sí, desde 1955 pues, ya no hay acceso para turistas más allá de lo que te puede decir el gobierno de Francia. Entonces, antes de 1955, la gente podía entrar hasta el fondo, hasta el final, entrar a cualquier... Podían inspeccionar lo que querían y imagínate cuántas muertes no hubo en ese tiempo. Muertos refiriéndote a la misma gente que entraba y ya no salía. Y ya no salían. Haz de cuenta, familiares que han reclamado cuerpos. Oye, que mi familiar fue a investigar ahí, ya no se supo qué pasó con él. Sí, ahorita llegamos a ese punto, ¿verdad? De gente que entraba y no salía, pero quiero preguntar yo sobre, todo es el cementerio más grande del mundo, pero entonces la familia, yo sé que son más de muchos siglos, pero entonces ya quedan olvidados los cuerpos, los esqueletos de la gente que va muriendo, ya los familiares no van, ya paran de seguir de
de que quieran, como normalmente en un cementerio vas y visitas a un familiar, Es que el problema pero ya de tanto tiempo, tantos años, se Y el pierde, yo problema creo. es que, ¿verdad? es que hablan ¿dónde de quedaron siglos, los ¿no? cuerpos? ¿Sabes? Yo pienso que las familias se quedaron, no vamos a, si nos metemos también nos vamos a perder, es que es inmenso, haz de cuenta es toda una, haz de cuenta que es todo París es subterráneo. Básicamente, pues casi yo creo todos vamos a terminar olvidados algún día, ¿verdad? Sí. Pone que a lo mejor tus hijos, tus nietos te vayan a visitar, ya a lo mejor los bisnietos ya no. A ver, por ejemplo, ahorita tú sabes en dónde está enterrada tu tatarabuela, bisabuela. Sí. Pero de las después visitas poco a poco y se va quedan perdiendo, en- mi hijo quedan no en va a el saber olvido. dónde están ni nada. De hecho, Correcto. se comenta, mira, que durante la Segunda Guerra Mundial los partisanos emplearon algunos de estos túneles y subterráneos de los alemanes, ¿eh? O sea, estuvieron ahí teniendo búnkers los alemanes. ¿Para ahí qué, abajo. ¿Para qué los harían los alemanes? ¿Sería eso durante pues, Era la Segunda Guerra Mundial. La guerra era donde mundial. estaba la Segunda Guerra Mundial. Era un momento que tenías que tener como, ¿cómo se puede decir? Búnker cerca más del país. Sabemos que la guerra mundial era en ese momento era Alemania, Estados Unidos, Japón, los países más importantes en ese momento del mundo. Y entre más cerca de cada país tenías mejor momento de hacer la guerra. Eso es pues. donde tenían toda su Era artillería. como una base, todo haz de cuenta, tenían una base ahí. Pues. adentro de las mismas Sí, mismas de Francia, catacumbas. ajá. Adentro donde las mismo están catacumbas. los mismos esqueletos, ¿verdad? Ahí tenían Sí. todo eso. ¿Y qué era lo otro? Dijiste, aparte de los alemanes. Mira, también lo usaban los brujos modernos y los satanistas e Illuminatis ahí, para hacer no sé si sus fechorías, ¿no? Los satanistas, sí, me imagino que muchos rituales, ¿no? Sacrificios, me imagino que también hayan Es lo que se ocurrido. decía, que entraban muchos cultos en ese momento, muchas sectas hacían sus prácticas en ese lugar. Pero haz de cuenta, es que es bien difícil decir cómo, haz de cuenta, porque en ese momento, antes de 1955, era un lugar que cualquier persona podía adentrarse en el fondo y no sabías ni qué pasaba con ellos. A lo mejor nunca salieron de esos túneles de las catacumbas, o tal vez salieron Algún y aventurero, ¿no? nunca... Ajá, Explorador. no sabemos, pues en ese momento, hasta 1955, que Francia puso que nadie podía entrar hasta cierto instancia de metros en el lugar. Entonces, cuando regreso ahorita a lo que habías comentado hace unos momentos de que la gente, hubieron muchas personas, ¿no? Que entraron y ya nunca salieron, que los familiares reclamaban, ¿verdad? Buscar los Sí, cuerpos que decían que o se buscarlos. adentraron en ese lugar. ¿Crees que pasarían? ¿Crees que serían, a lo mejor los hayan encontrado algunas personas que hayan estado haciendo rituales y hayan sorprendido a estas personas entrando ahí haciendo una exploración Sí. o algo? Las hayan raptado, yo como lo quien que- dice, y las ajá. hayan usado Yo lo como que pienso es sacrificio que- durante sus rituales. Yo lo que pienso es que se perdieron en el lugar. Es un lugar inmenso, ¿sabes? Porque hay bajadas de 30 metros. Haz de cuenta, en cada lugar. Haz de cuenta, llegas a un tope y tienes que bajar casi como si fuera por escalera. Te tienes que bajar 30 metros al fondo y luego seguir a la derecha, a la izquierda, los otros 20 metros. Más a la izquierda. Haz de cuenta, es algo que cualquier persona se puede perder. Y hay Haz de cuenta, lugares es solo muy un lugar- estrechos, ¿no? Ajá, También. eso Sí. también, haz de cuenta, hay lugares que miden menos de 1.60. Imagínate, vas agachado, no puedes, haz de cuenta, y te sigues más para abajo. El camino es casi difícil. Solo un historiador, alguien que sepa bien ahí, puede salir de ese lugar. Por eso hasta especialistas, lo que dicen, Sí. no pudieron salir de ahí también. Sí, imagínate la gente que tiene esa fobia, ¿no? De que es en contra Ajá. de lo que son espacios chicos, Sí, ¿no? haz de cuenta que Espacios se pequeños. sienten atrapados. Claustrofobia, ¿no? Ajá, Claustrofobia, sí. Se sienten atrapados en un lugar así. Sí, me imagino si alguien haya entrado sin saber, ¿verdad? Ajá. De que el tamaño de los túneles del campo que hay adentro en ciertos lugares, ciertas secciones, que llegan a ese punto que Algo bien estrecho. hay unas secciones que están muy pequeñitas, ¿verdad? Sí. Que nomás, me imagino como solamente gente delgada puede entrar. También, además, es otro punto, ajá, eso de que... También se dice que la policía de ahí solo tiene acceso a 1500 metros y hasta ahí retroceden. Es su máximo, pues. ¿Y cuánto era lo que el público turístico era? Era menos de eso, ¿no? 500, 400 metros, habías dicho. Y la policía tenía acceso a todavía unos 1000 Sí, mil poquito metros más, haz de 500. cuenta, por lo mismo de que fueran entrados. Hasta 1955 fue cuando se puso ese punto, pues de que nadie pudiera entrar hasta cierto O sea, punto. digamos que si una persona recorrió más de los 1500 metros, pues ya se daba casi por perdido, Sí. ¿no? Y de hecho Para la sí hubo policía. gente que lo hizo. Sabemos de que gente de antropólogos, así investigadores, que sí llegaron más al fondo de ese lugar. Como en este caso Ajá, a Daniel como la historia que Olegui nos está mandando Daniel Alegui, y los, de que especialistas que sí había ahí, pero eran clandestinos, de cuenta como si fuera algo clandestino. Tenías que llegar tú con un investigador de ahí, oye, decías, quiero que me lleves a las catacumbas, pero más a un lugar donde nadie ha ido, y él te llevaba y te regresaba. Sí, en la historia esta de Daniel sí recuerdo que había mencionado, ¿no? Que no solamente era él solo, pero habían 3 personas más con él, Sí. ¿verdad? Que habían acordado de que iban a hacer esta Sí, exploración.
pero esto no fue de un día para otro, tuvo que ver, meses fue bastante tiempo de planeación para entrar a esto, y de hecho y de hicieron hecho como scouting también un poquito, ¿verdad? Antes de entrar. Y de hecho lo que nos dijo Daniel, haz de cuenta que nos dijo cuando recién habló con Philip, que era en este caso el que tenía más o menos conocimiento de ahí de las catacumbas. Philip era el que sabía Philip, un poquito que más tenía conocimiento, que ya había entrado varias veces y había salido de ese lugar. Y Daniel lo que cuenta era antropólogo e historiador, no Philip. De hecho, lo que nos cuenta Daniel en ese momento que fueron varios meses de que él estuvo contando de, ¿sabes qué? Me interesa, quiero explorar este lugar y cosas de ese tipo. Y Philip también lo que decía, oye, sí, pero dame tiempo. Ocupo más gente para entrar a ese lugar. No era algo así. Entonces, Philip era una de las personas que estaban con Daniel. Habían otras dos más, ¿verdad? Philip se dedicaba, era como investigador, haz de cuenta de que entró varios hospitales abandonados, diferente tipo de Era un explorador urbano. Un explorador urbano, ajá. Es lo que él hacía. Por eso él en las catacumbas varias veces ya había estado ahí en ese lugar. Pero también no había explorado tanto como lo que quería nuestro seguidor de que le pidió en ese momento. Y aparte de Philip, habían otros dos más, ¿no? Había uno que se llama Louis, una persona que se llama Louis. Cuando Daniel le pidió le pidió el favor a Philip que lo llevara así, en ese momento fue un estudiante de antropología, Alex, en ese momento, y Luis. Alex y Luis. Y Luis, creo que era como vendría siendo ayudante de Philip en ese momento. Ok, y entonces Alex era estudiante, dijiste. De antropología, ajá. En ese momento era estudiante de antropología, pero era conocido de Philip. Era conocido de Philip. Esta exploración, estamos hablando de 1979, ¿no? Cuando se hizo. Esto fue esto ocurrió en 1979, es lo que iba... Llegar al punto ese. Llegar a ese punto ahorita. Porque en una parte me acuerdo haber leído en la historia esta de que Daniel había comentado o había pedido para llevar como cámaras para grabar, una videocámara o algo así, ¿verdad? Ese tipo. Y una de las respuestas de Philip fue que pues no convendría mucho porque por el peso, el tamaño de la cámara. Es 1979, las cámaras. Imagínate una cámara en 1979. Las cámaras de 1979 es mucho más diferente a lo que tenemos imagínate llevar cargando. Hoy en día. Sí, eran muy diferentes, más grandes, ocupaban más campo. Y en este caso, pues ellos ocupaban lo menos posible. Y luego además que eran muy caras en ese momento, aparte lo que nos contaba nuestro seguidor. Aparte de eso, sí, exactamente. Y no duraban mucho en la humedad ni en el trajín tampoco. Haz de cuenta que era la humedad que estaba en ese momento ahí, fuera echado a perder las cámaras. También lo que nos contó nuestro seguidor, que le contó Philip, que era difícil. Haz de cuenta la humedad fuera así. Muy apenas, si podrían haber llevado algo similar, sería como una cámara, pero para tomar fotos, ¿verdad? Sí, algo así más. Parte del equipo que llevaban faroles, baterías, bloc de notas, alimento seco, aguas, casco protectores y rodilleras, coderas, equipo de primeros auxilios, sogas de escalonamiento, pinturas y crayones fosforescentes y un enorme riel con 1000 metros de tanza liviana, al que se le agregaban 5 rollos de 1000 metros cada uno. Esto daba 6 kilómetros de seguridad. Wow. Entonces, sí, todo esto son cosas, y primeros auxilios también, ¿verdad? Me imagino. Pero todo esto son cosas que sí, se van a necesitar cuando vas a hacer una exploración de este tipo, de esta magnitud. Es algo grande, ¿verdad? Lo que es pues las catacumbas estas, mucho. Y luego, como dices de cuenta, lo que nos dice el seguidor también, además de que él ya había hecho varias exploraciones antes de esto. Por eso Philip en ese momento, cuando le aceptó por dice que Philip era alguien que nunca aceptaba a nadie en externo a su grupo. Siempre su grupo de Philip eran 4 personas, es lo que nos cuentan. Sí. Y por eso nuestro seguidor nos dice que, haz de cuenta, cuando lo aceptó, pues casi dijo, no, seguro que quiero entrar ahí. Sí, porque me imagino que pues Philip sí, obviamente él es el que tiene la experiencia en todo este tipo de casos, y pues es limitado lo que es el campo de su grupo, el cupo de su grupo. Sí. Si llega una persona cualquiera, vamos a decir, por ejemplo, pues no cualquiera va a poder, ¿verdad?, ir a ser parte o formar parte de una exploración con él. Él no va a querer batallar, que estar cuidando a otras personas. Si acaso dejara entrar a alguien, sería alguien que tenga algo de experiencia, algo de sabiduría. De hecho, lo que nos dice Daniel, como Daniel. Un mes lo que nos dice Daniel en su historia, que cuando les contó a sus amigos de esto, de que quería entrar a las catacumbas, que su amigo le dijo, no, estás loco, ¿cómo vas a entrar en ese lugar? Que sabían la historia, pues en esos momentos sabían la historia de lo que había pasado en ese lugar. De hecho, habló con una persona que fue una de las que estuvieron haciendo la construcción de cerrar, ¿no? Sí. Las catacumbas, de cerrarlo hasta cierto punto. Sí, que le dijeron, estás loco, ¿cómo vas a entrar a ese lugar? Que le dijeron, y sí, que esta misma persona pues tampoco, cuando estuvo haciendo estos trabajos o siendo parte de esos trabajos, nunca se animó a entrar él hacia adentro. Él solamente respetó lo que
lo que iba a ir a hacer, Ajá, hasta el su punto donde labor, llegaba. y allí, hasta allí solamente, pero sí, que no le recomendaba entrar, pero pues sí, Daniel, lo que se escucha, pues él todavía tenía la curiosidad de conocer todos esos lugares, como muchas personas, me imagino. Y Es que Luego también nos contó de Jake, un buzo que trabajaba para la BBC en ese tiempo, con el que había trabajado muchas veces. Dijo, me presentó a Paul, un hombre que había trabajado cuando se debieron sellar algunas entradas. En Sí. este me dijo que no lo intentara, que era un sitio de muertos en el que los vivos no pudieran aventurarse. sí, es lo que las acabo de cosas que mencionar. allí estaban debían dejarse intactas. Sí. Le respondí que no era intención hacernos de ningún souvenir, sino simplemente conocer. Se puso muy serio contestándome que ya vería. sí, luego al menos era un mes de preparación, ¿no? Para poderse y entrar a ese tipo de túneles, ¿no? Sí, tuvieron bastante tiempo, como lo mencioné hace ratito, y sí, aparte de la comida, también tuvieron que llevar suficiente comida para que les durara, porque no iba a ser una exploración de solamente un día o unas horas, iban a ser varios días. Sí, tenía que estar Sí, varios Iban a días, ser, Al creo menos que 7, eran ¿no? 3 noches, 4 días. Eran algo 3 así. noches, creo, y 4 días. Algo así, como tuvieron que echar De hecho, pues, suficiente. era solo un día completo para recorrer solo a las alcantarillas, es lo que nos queda, y probar nuestras mochilas, un día de descanso, y el sábado por la noche entraríamos desde el túnel del metro. Sí, serían, Ajá. sí. De cuentas, vendría siendo como unos 4 o 5 días más bien. Imagínate yo qué tan pienso. difícil ha de ser también a hacer todo eso y cargar todas las cosas que tenías que estar cargando. Me imagino el agua es lo que, y la comida lo va a ser lo más pesado, me imagino. Que no, Sí, a lo no, mejor. sí. Y La soga. tienes que llevar suficiente agua, suficiente comida para que te dure 4 días. Y tanto caminar, toda la caminada es cansado, todo esto. Y Claro claro, que te va a sí. dar sed, te va a dar hambre, vas a necesitar alimentarte durante este proceso para que puedas durar y llegar a más lejos. Sí, pues estamos hablando de una exploración no normal, ¿no? Sino algo Sí. muy de días y todo eso, andarte... Y luego lo que nos cuenta también nuestro seguidor, también que unos meses antes, un pequeño grupo de exploradores urbanos halló nada menos que un depósito de la Segunda Guerra Mundial con ropa y municiones y algunos documentos que estaban siendo estudiados. Esto avivó el interés de mucha gente y generó un gran despliegue de seguridad, por lo que se incrementó la cantidad de gente en las catacumbas. Durante nuestra práctica me alivió mucho el profesionalismo de mis compañeros y la experiencia que habían logrado. Una de las cosas que me llamó la atención también es de que cuando recién entraron ya lo que eran los túneles y donde ya estaban todos los esqueletos, que todos los esqueletos estaban muy bien acomodados, ¿verdad? Y que habían como 2 hileras o caminando, hace cuenta como un pasillo, a mano izquierda, a mano derecha, habían esqueletos que estaban acomodados hasta el techo, ¿verdad? Hasta donde topaba, pues la parte alta de la pared. Otra cosa también que había mencionado era de que cuando iban caminando también adentro, pasando por donde estaban todos los huesos, todos los esqueletos, que alcanzaban hasta escuchar cuando pasaba como un carro pesado o Sí, lo que era el tren. Ajá, de hecho, o lo sea, que iba a llegar, haz de centro. cuenta que casi no se oía tanto ruido, dicen nomás de cuenta no se oía ruido, sentían como temblores, decían Sí, abajo. no era Ajá, ruido del ajá. carro, por decir, pero Sí, era sentían como las que temblaba, vibraciones, haz de cuenta, la vibración, Exacto, sentía una vibración. vibración bien fuerte que en en ese los mismos momento. huesos Ajá. vibraban poquito. Sí, haz de cuenta es por que la es abajo de pasada. París, haz de cuenta, imagínate el tráfico que hay a ver en París, Sí. y estás abajo a metros de ese lugar, y solo se escuchaban como ese, casi era como un temblor, decía lo que significaba estar abajo en ese momento. ¿Y qué más hallaron Daniel y su grupo cuando iban ahí pasando recorriendo todos los pasillos? Porque sí fueron por bastantes lugares diferentes, ¿verdad? Que llegaban, topaban, o se regresaban, iban por otro camino. Haz de cuenta que es como un laberinto, ¿no? Lo que al Se parecer puede ahí decir, ajá. todos los túneles que estaban ahí. Pero en cada túnel había una sección también que habían esqueletos de niños, ¿no? Huesos al parecer como que eran de niños chiquitos, niños pequeños, bebés. Yo creo que los hayan acomodado todos ahí por ser una sección solamente de bebés o niños pequeños. Me imagino que por esa razón haya sido que lo hayan acomodado así. Y otra cosa también que mencionaron, cuando iban caminando recién empezando, ¿no? Iban marcando todo y Sí, de hecho, Alex... ajá, haz de cuenta de lo que Simón no dijimos nunca al principio, que desde que entraron iban marcando, haz de cuenta con cada, ¿cómo se puede decir? Se puede decir de cráneo, Cráneo. le iban poniendo en dirección a donde iban A ellos, donde ¿no? iban- a donde A se donde iban estaban ellos, ajá, dirigiendo donde ellos. estaban dirigiendo, cada cráneo lo estaban poniendo en esa dirección. Sí. Y estaban rayando las paredes con crayones fosforescentes para no perderse. También en ese momento, haz de cuenta. Y lo que se estaban dirigiendo en ese momento, haz de cuenta, lo que cuentan que entre más entraban más metros al fondo de las catacumbas, se iba como reduciendo el tamaño, haz de cuenta. Que de 1,75, que era más o menos la estatura promedio que estaba en las catacumbas, hasta 1,60. Y en ese Se momento, redució. pues ya, haz de cuenta, cada persona
persona iba agachada, se puede decir que en unos 60 tienes que ir agachado. Y en uno de esos momentos dijeron, no, pues llegamos, se plantaron varias veces en lugar así a comer en ese momento, dijeron, se pusieron a comer, a tomar, a beber en ese momento, a tomar agua, Sí, y a comer rato, a descansar, se puede decir por ratos, porque era un cansancio infinito, y luego la humedad que estaba en ese lugar era muy fuerte también. Qué incómodo, ¿no? Sí, Estar ajá. caminando Imagínate así, agachado, caminar agachado. en un lugar oscuro, húmedo, Ajá, húmedo. no sé qué tanto Sí, haya por sido eso, la haz de cuenta lo que hacían, temperatura. haz de cuenta que decían, en ese momento se plantaron, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a comer algo, ya tenemos varias horas que estamos aquí, tenemos que perder a comer o tomar agua y de ese tipo de cosas. Sí, muchos datos muy, muy interesantes, ¿no? Toda la experiencia que ha vivido ahí, pero sí, es difícil, es muy duro estar caminando por tantos días, bien cansado todo esto de lo que estaba haciendo él. Y luego también lo que nos dijo que Alex, uno de los que iban en este caso con ellos en ese momento de la exploración, cada 50 metros colocaba una calavera mirando en dirección a nuestro lado, Sí, era cada lo 50 que metros. mencionaste ahorita. Ajá, Sí. en modo que nos permitiera salir velozmente por si acaso, como decía, aquel lugar es verdaderamente el inframundo, decía. Por si acaso te saldría Ajá. algo que tendrían Sí, que salir rápido. corriendo, ajá, no salir sabes qué hay en rápidamente, ese lugar, ajá. y pues se podían guiar con los cráneos, ¿no? Que tenían volteados al área Ajá, donde viéndolos a ellos, se Bien- podría decir, viendo ellos. ya los de tenían- regreso, pues los cráneos Ajá. deberían de haber estado mirándolos a ellos, porque cuando los estaban acomodando al principio, los cráneos estaban acomodando hacia el área donde se dirigían hacia adentro. Y sí, como... Y varias veces lo que nos dice el suscriptor, que a veces entre más se adentraba en el lugar, se recordaba siempre lo que nos dice, recordaba lo que está en la entrada del lugar, lo que dice, detente, este es el imperio de la muerte. Es lo que dice en la entrada de las catacumbas. Sí. Lo que nos dice Daniel era que siempre, entre más se adentraba, más sentía esto. Imagínate bajando la humedad y cada vez ibas en 1.75 de estatura, 1.60, no tenías respiración casi. Le venía a la mente lo que dice en la entrada de las catacumbas. Sí, sí, mire, de hecho, hasta en el documento que nos compartió, sí venían unas fotos, y sí miré una de las fotos esas, donde está el letrero ese que dice, detente. Y luego también lo que le pasaba, que nos cuenta que movimiento genera, haz de cuenta las sombras que miraban en ese lugar y ellos solo eran 4, es lo que dice, haz de cuenta, y que haz de cuenta se imaginaban como que tuvieran compañía en ese lugar, es lo que nos cuenta. Pero una cosa que sí mencionó es de que, pues como traían linternas, que piensan que a lo mejor también las mismas sombras Ah, sí. causaban más sombras, y no creo que nomás haya sido una persona que traía linterna, a lo mejor han sido varios o cada uno traía una linterna, Sí, ajá. y cada uno daba Sí, con la podía linterna decir, haz de cuenta, daba un eso. ángulo de sombra diferente y dando Daba la impresión de Pero algo. me impresión de refiero que en veían ese más. momento con el cansancio, como dices, de cuenta, te genera algo diferente. Y empiezas a también. mirar cosas Ahí también. Empiezas a mirar cosas. Imagínate estar encerrado. De cuenta, porque los 4 que iban en este caso estaban preparados los 4 para ese tipo de cosas. Pero de todas maneras es algo difícil, ¿no? Me imagino cómo sería el oxígeno también. ¿No? cuando Y el estaban olor adentro. que había en ese lugar, dice, había olor a mojo, a humedad y mugre. Imagínate estar oliendo todo eso todo por Sí. varios días. El que realmente la pasó mal era Luis. Mira, que hasta en ese momento era extremadamente equilibrado y transpiraba terriblemente. Y no dejaba de decir por lo debajo, maldición, esto, aquello. Se nota que sus nervios estaban jugándole una mala pasada. No, y luego lo que nos dice también de Luis, que Luis era más alto. Imagínate ir agachado en esos lugares. Luis era de los 4 que iban. Luis era el más alto de los 4. Ya de cuenta, ya unos 60 metros lo que tenías que ir. Y Sí. Luis era el más alto de ellos. de Como los que a 4. Luis fue el que le afectó más toda esta Sí, exploración, en ¿verdad? cuanto a los cuenta Daniel, sí, en ese momento Luis lo sentía nervioso. Entonces, regresando al tema este de la entrada a ciertos, que eran salas donde habían... Sí, donde diferentes. habían Ajá. cada sala arriba tenía el letrero este que habías mencionado ahorita hace unos momentos, ¿verdad? Que decía, detente, este es el imperio de la muerte. Algo así más o menos. Pero sí, entonces esto, me imagino, la razón que ponían este letrero encima, arriba de la puerta esta, antes de la entrada, es para dar un aviso, porque en aquel entonces hubo muchas enfermedades, ¿no? Como la peste Sí, negra. en ese momento era lo que está muy fuerte. Muchos virus, muchas enfermedades que pasaron en Sí, ese que no entonces. tenían cura en ese Y momento. yo creo a ciertos cuerpos, los que hayan fallecido por esa cierta enfermedad, los colocaban en estos Sí, porque salas. haz de cuenta, eran subterráneos. Y ponían alejarse. ese letrero para avisar a la gente que no entrara, para que no se siguiera desparramando. Sí, la enfermedad. Que entrara alguien y agarrara esa misma enfermedad y saliendo de las catacumbas vuelva a desparramarlo y se haga contagiara otra a vez. todos. Se contagian todos otra vez. Y Y empieza eso es de otra lo que vez, ¿no? también lo que nos cuenta Dani, que en cada lugar que entraban, haz de cuenta, había casi que bajaban en ese momento, bajaban más al subterráneo.
entraban a cada lugar y todo era lleno de cráneos y todo, haz de cuenta, algo difícil de ver lo que hice de cuenta, pero en ese momento todavía no encontraba nada que dijeras, qué importante en ese momento, pero viendo cráneos y todo ese tipo de cosas sí te quedas que es algo fuerte. Me imagino que a lo mejor te puede molestar un poquito ya más después, ¿verdad? Al principio cuando recién entras y empiezas a mirar cráneos, te quedas como que sí, te impacta. Sí. Y ya pone que vas a decir unas horas después, sigues mirando cráneos que no te impones, pero ya imagínate unos 2-3 días de estar mirando cráneos, esqueletos y todo. Sí. Eso ya te va a también molestar. Lo que es la mente, las veces que durmieron ahí ellos, haz de cuenta, porque ellos varias veces tuvieron que dormir en ese lugar. Ahí entre los cráneos, entre los cráneos, entre todo eso, el olor, como dicen, de amojo a todo eso. Sí. Es algo fuerte. Está muy interesante esto, como lo que vivieron estas personas. Daniel, todo lo que nos contó con el grupo. Y sí, lo bueno que pues al parecer todos salieron bien, ¿verdad? Pero haz de cuenta, pero el regreso, vamos a platicar del regreso ahora, ¿verdad? Porque ya ponle que llegaron en historia, pues como nos cuenta, llegaron al final, hicieron lo que tenían que, llegaron a su meta, ¿verdad? Lo que querían hacer. Sí. Ya de regreso en la historia cuenta de que los mismos cráneos que había acomodado Alex, ¿verdad? Sí, Alex iba acomodando los cráneos. Iba acomodando los cráneos dirigiéndose al lado donde ellos iban entrando. O sea, refiriéndome a la manera de que cuando los muchachos iban a regresar, ya para la salida, los cráneos que estaban acomodados tendrían que estarlos viendo de frente, a ellos. De frente, cada cráneo lo ponían viéndolos a ellos. Y la cosa curiosa que notó aquí a Alex. Daniel fue de que, en su historia aquí, en la experiencia que notó Daniel, fue de que al regreso todos los cráneos estaban volteados del otro lado. Volteando para el otro. Haz de cuenta, están igual acomodados, pero volteando para el otro lado. Qué cabrón está eso, ¿no? Sí, imagínate ahí la tensión de ellos. Imagínate porque sí, no es algo de que miras algo que te asuste o que te alarme. Puedes correr, pero ¿para dónde? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué tan lejos vas a llegar? Porque estás lejísimos. Si se tardaron como 2 días, se tarda como varios días. El lugar, 2-3 días para llegar a ese punto que estaban. Y pues si miras algo que te alarme, quieras huir o alejarte, pues no te quedan muchas opciones. Había muchas partes que tenían que subir, no era de que solo vas a correr en un lugar, tienes que escalar también. Tienes que escalar para regresar al lugar donde. Y no es una caminada directa ni nada, pues es de que tienes que agachar, entrar por unos espacios muy pequeños, muy reducidos, y sí, es algo muy, muy difícil, pero eso me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo la historia que esta. Que estaban volteadas al regreso. Me dio hasta escalofríos leyendo esta parte, porque sí que ¿qué sería lo que haya causado que volteen todos los esqueletos? ¿Crees que alguien ande por ahí o algún espíritu? Pues es que hay demasiadas, como dices, son más de 6,000 gentes ahí de cráneos. ¿Tú crees que no vaya a haber algo paranormal, espíritus que anden ahí? Obviamente, ¿no? Me imagino. Sí, más de 6,000 personas ahí, alguien tiene que ser malo, un demonio, algo así. Si van a haber espíritus ahí, va a ser el lugar ideal que si quieren buscar, ¿verdad? Algo. Y aparte de eso, de la gente que falleció por cosas impactantes como las enfermedades estas, y ahora también los satanistas, los rituales que se hicieron ahí, sacrificios. En ese momento, lo que pasaba que decían que sí, que hacían muchos, como dice, rituales en ese lugar. Y de hecho, se han hecho ya varias películas, ¿verdad? Refiriéndose a este tipo de temas de las catacumbas de París. Y sí, son unas películas también que sí, son muy interesantes. Me tocó mirar una reciente que pues sí, es como tipo suspenso, terror. Y sí, me gustó mucho la película esta. Y el simple hecho de estar ahí, yo pienso que es terror, ¿no? Imagínate estar en subterráneo, algo así, que no tienes como... Está sofocado todo ahí, yo pienso eso. Es que no tienes para dónde correr. Como te digo, si quieres huir de algo, si está alguien ahí queriéndote hacer una maldad, no vas a tener mucho lugar por donde escaparte. Sí, es como un túnel, vas a estar corriendo en lo que perdido ahí. Sí, exactamente. Pero gente que sufra de claustrofobia, ¿no? Ándale. Sí, por eso me imagino que mucha gente al intentar entrar ahí, muchos tampoco no pudieron entrar más adentro de lo que era estos túneles por la misma razón. No es un camino directo ni túnel, sino hay que subir, bajar, entrar en estrechos lugares, y eso es lo que complica, ¿no?, el regreso. Y como dices tú, las calaveras, ¿no?, los cráneos que estaban volteando, tal vez me suena como a confundir, ¿no?, a la persona que los colocó de esa manera para confundirte el regreso, no sé, ¿no? A lo mejor que no quería que se fueran. Sí, tal vez. Darte la impresión que... Vas al revés, ¿no? Como los cráneos estaban volteados al lado a donde ellos se dirigían adentro,
pero ya estaban volteados al revés cuando estaban dirigiéndose hacia afuera. A lo mejor fue la intención esa de que, pues, a lo mejor confundirte. Para que no se regresaran, no se fueran para afuera y confundirlos de que, ok, vamos de salida, tenemos que regresar por donde los cráneos están mirándonos a nosotros. Así que si fueran hecho eso, se fueran regresado más adentro. Exacto, y nunca fueran salido de ahí, Nunca fueran salido de ahí. Qué raro, ¿no? Está eso. No, es Sí, algo lo que muy, dice muy- Daniel, que fueron más de 3.500 metros lo que se entraron a las catacumbas. 3.500 metros. Ajá. ¿Y te acuerdas que era 1.500 lo que entraron los policías? Donde entran los policías, ya más Y, adentro. ajá, y es cuando- ya no y entran. lo que dejaban entrar era como 500 o 800 a las personas normales, ¿no? Sí. Que se inspecciona algo fuerte. Imagínate 3.500 metros en las catacumbas. un lugar de 230 kilómetros, ¿no? Sí, es muchísimo. Entonces, después de la experiencia esta, de la exploración esta, perdón, ya, entonces todos salieron bien, ¿verdad? Sanos, al parecer, pero me imagino un poco impactados, ¿no? Por lo que miraron, lo que vivieron Sí. esos días durante... Sí, eso es lo que nos cuenta Daniel en ese lugar, que dice que después de eso se reunieron en la casa de Philip. Sí, ¿qué pasó Y ya después? cambiaron impresiones, dice en ese momento. Dice, ¿te das cuenta? Después de 2 días, Daniel dice voló a San Sebastián. Dijo, pasaron 2 meses hasta que me contacté con Philip y le pregunté por Alex y por Luis. Me contó que Luis dejó los estudios y luego de aquella exploración decía que algo se le había pegado en aquella exploración y que lo arrastraba como con él fuera de las catacumbas. Un mes después se suicidó. Sí, Ya, nadie sabe Luis. qué fue lo que le pasó, lo que cuenta Philip. Luis era un estudiante también, Sí, también, y ajá, dejó de estudiar después Sí. de esta exploración. Como Dejó que los estudios. le impactó lo que es Dice su como vida. que fuera, de lo que cuenta Philip, que le contó a Daniel, como si fuera traído algo de ese lugar. Cambió completamente Ajá, Luis como que- entonces después de esta exploración. Como que trajo algo de ese lugar, es lo que cuenta, que le dijo Philip a Daniel. Y como que a lo mejor entró la depresión, posiblemente. Philip y Alex, los demás que fueron a la exploración, siguieron como sin nada. De hecho, hasta el momento, en 1979, después salen de ahí, siguieron haciendo exploraciones como sin nada, Alex y Philip. Puede ser algo muy difícil en el aspecto ese de que, pues sí, mucha gente nos ha dicho también a nosotros, como nos gusta hacer también exploraciones, investigaciones paranormales, nunca sabes de verdad que se te Sí, pueda... es que a se nosotros nos pueda ha tocado ver. que siempre nos han dicho, no, que no hagas eso, que estás atrayendo cosas o cosas de ese tipo. Pero es lo que nos gusta a nosotros, haz de cuenta también, no Sí. nos pueden decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Es de que, pues sí, no le hace que tanto pueda saber lo que es este tema o este Ajá. tipo de cosas, de hobbies o lo que sea. Es que nos apasiona también a todos, a Es nosotros algo- tres nos apasiona eso, haz de cuenta, no es como que nos digan, deja de investigar, no Ok, hagas pues ya esto. no. Sí, Ajá. ¿verdad? De Ajá, de cuenta, me ni modo que dijiste dijéramos, que no. ajá, de ok, cuenta, ni está modo que bien. uno de nosotros dijera, ya no, porque nos están diciendo que es algo peligroso. Pues algo que nos Es que apasiona a los siempre, tres. es que siempre sí, mucha gente siempre va a decir eso, como otros Sí. para otros el azúcar no es bueno para ellos, le Ajá. puedes decir tú, el azúcar no es bueno para ti, no Y va a comas seguir azúcar. haciéndolo, Y ahí va a está seguir tomando tomándolo, soda, ajá. está tomando Sí. un refresco o algo, ahí va a seguir haciéndolo, igual Ajá. como nosotros Es nos como gusta. nosotros. Y sí nosotros sabemos que es algo peligroso, no es algo fácil. Es algo peligroso, exactamente. Es riesgoso, ¿no? Es un riesgo que tomamos siempre y lo sabemos, pero es un hobby que nos gusta hacer y pues sí, tratamos de tomar todas las precauciones necesarias para que no nos vaya a afectar y es algo que pues como en este caso Luis, nunca sabes realmente qué haya pasado con él, la razón que se haya quitado la vida, si se ha relacionado con esto que se le haya pegado, quizás se le pegó algo, pero a lo mejor puede haber sido alguna otra razón. También, algún otro problema nos- que Algún tuviera, otro ¿no? problema que haya tenido de salud, No, que sí. si él mismo se quitó la Luego vida. también lo que ¿quién nos sabe? dice Daniel de que Alex y Philip siguieron haciendo investigaciones, pero nunca regresaron a las catacumbas tampoco. No quisieron regresar. Ya nunca volvieron. No, haz de cuenta, Sí. Philip ya es que era el especialista en ese lugar, dijo haz de cuenta que no, desde ese momento él y Alex hicieron sus propias investigaciones, pero nunca de las catacumbas. Igual lo que nos dice Daniel, haz de cuenta Daniel también lo que nos dice de que él también nunca regresará a las catacumbas. Si le preguntan ahorita, oye, Ya queremos nunca hacer una investigación, regresaría. él también nos dijo, no, yo no regreso ahí. Sí, me dio un gusto haber mirado, haber leído la parte de pues que ya todos salieron bien y se volvieron a reunir y todo, pero pues sí, Lo único sería lo de Luis, lastimosamente, pues sí, perdió la vida, Luis se quitó la vida se quitó la vida. y, Y nunca esa sabemos si es fue una algo así, desgracia. si fue por eso, ya haz de cuenta porque también no sabemos cómo llevaba su vida en ese momento, ya viéndolo fuera del tema, ya algo que no tiene que ver con el tema aquí, pero no sabemos. Puede qué ser pasó. relacionado, puede ser que también. no sea, quién Ajá, sabe, también ¿verdad? no Nunca se va a sabemos. saber. Pero sí, esta fue una muy buena historia que nos mandó este seguidor, Daniel Olegui. Le agradecemos mucho por habernos compartido su experiencia, su historia esta. Vamos a subir lo que es el documento
parte el documento completo, toda la letra que nos mandó, lo vamos a subir a nuestra página para que todos los puedan leer. Así como Daniel hizo, ustedes también pueden mandar también una historia, un relato, alguna recomendación, una sugerencia, algo que les gustaría que platiquemos. Nos pueden contactar por redes sociales bajo el nombre de Obsesión del Más Allá, y nos pueden también encontrar en YouTube bajo el nombre de Obsesión del Más Allá sin censura. Para el podcast estamos bajo el nombre de Obsesión del Más Allá, temas oscuros, donde nos pueden descargar en las plataformas más populares de podcast. Benjamín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y pues nada, Aaron, aquí agradecerles a las personas que nos han escuchado. Y pues nada, esta bonita, o no sé si decirlo bonita, pero muy interesante historia que nos mandó Daniel, y espero que les haya gustado. Luis, muchísimas gracias. Aquí ya sabes, de cuenta, muy buena historia la que tuvimos hoy. Ojalá y nos sigan mandando más de este tipo de historias que nos mandaron hoy, para seguir contando sus historias. Exactamente. También nos pueden mandar sus relatos, comentarios, sugerencias, recomendaciones, historias directamente a nosotros por el correo electrónico obsesión del más allá 1 @gmail.com. Eso es obsesión del más allá número 1 @gmail.com, o nos pueden también mandar mensaje directo por Messenger de Facebook. Así que muchísimas gracias y nos escucharemos pronto.